con este hilo rojo, pues yo ya ni le he presentado. El sentido de dignidad que nos han querido arrebatar, necesitamos estar juntos y necesitamos apoyarnos. Recordárselo, sí se puede. Que se me ha olvidado presentar a mi compañero, claro, tanto he hablado de él, pues sí, además como yo ya estoy totalmente conectada con este hilo rojo, pues yo ya ni le he presentado. Enrique Santiago. Es un grandísimo, un momento que quiero deciros, es un grandísimo compañero. Y voy a deciros que yo a Enrique le conocía de antes, de mucho antes. Es una gran persona. Es un gran abogado, es una de las personas más cultas que yo conozco y es curioso, porque cada vez que voy a algún sitio y hablo y comento que estoy con Enrique, ¿sabéis lo que me dicen? Es una suerte, es una suerte. Muchas gracias a Carmen, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Y es verdad, como se estaba contando ahora mismo Mercedes, estamos en unos momentos trascendentales, porque efectivamente nos han cambiado el modelo de sociedad que aparecía en nuestra Constitución después de tantas luchas de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente de este país al final de la dictadura. Nos prometieron, nos garantizaron que íbamos a construir entre todos una sociedad del bienestar donde al menos se garantizaran los derechos sociales para todas las personas, y nos hemos encontrado que no solamente no ha sido así, sino que pretenden, en todos estos años, pretenden hacernos creer que la responsabilidad de que no se garanticen los derechos sociales, una vida digna para nuestro pueblo, es precisamente de ese Estado social incipiente que se estaba construyendo en nuestro país. Lo que bien ha explicado Carmen, ese incumplimiento sistemático de una Constitución que representaba multitud de conquistas populares, la posibilidad de constitucionalizar derechos básicos de la persona, como el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad. Y poco a poco nos fueron haciendo creer que se nos avecinaba o que nos había llegado una crisis, y realmente no ha sido una crisis, compañeros y compañeras. Lo que nos han hecho es un cambio del modelo de forma absolutamente consciente. Se trata de unos recortes estructurales que, como bien dijo la señora Esperanza Aguirre, cuando se aplica una dieta de adelgazamiento, que nadie piense luego que puede volver a engordar. Los recortes son la restricción absoluta, la eliminación de los derechos sociales, y esta oligarquía que gobierna nuestro país, estos banqueros, estos grandes grupos económicos de capital nacional, de capital extranjero, no van a permitir que el estado del bienestar incipiente que se regulaba en nuestra Constitución pueda volver a existir. Y afortunadamente eso lo hemos sabido por padecerlo en nuestras propias carnes, por esos problemas sociales que ha sentido la inmensa mayoría de la población desde el año 2008 para acá, en esa situación que se ha llamado crisis. Afortunadamente nuestro pueblo ha contestado, se ha resistido, por fin se ha organizado y ha surgido con una tremenda fuerza, una fuerza arrolladora, todo ese nuevo movimiento político que representa Unidas Podemos, más todas las organizaciones que han surgido en otros territorios del Estado, en Cataluña, en Galicia, con una voluntad de transformar la realidad, con una voluntad de garantizar que son los propios ciudadanos, las ciudadanas, los que van a hacerse cargo de garantizar el poder político en este país para garantizar nuestros derechos. Pero obviamente estamos asistiendo en estos últimos años a una brutal contraofensiva para impedir que en este país se levante un poder popular, un poder al servicio de los ciudadanos, que las instituciones realmente gobiernen para garantizar todos los derechos para todas las personas, que gobiernen para garantizar algo tan sencillo como los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Constitución. Han sido innumerables las ofensivas, las medidas, los ataques
para desmantelar absolutamente esa opción que representa Unidas Podemos. Ahora es cuando ha salido a relucir algo que era obvio y que era evidente: la utilización por el anterior gobierno, por el gobierno de Mariano Rajoy, de instituciones del Estado, del Ministerio de Interior, para desprestigiar a las fuerzas del cambio, desprestigiar a Unidas Podemos, desprestigiar a los dirigentes, a Pablo Iglesias, a tantos otros, y hemos visto que efectivamente las cloacas no estaban en el suelo, las cloacas estaban bien arriba, en las más altas instituciones del Estado, pero además con la permisividad absoluta de instituciones, no solamente de la jefatura del Estado, sino del gobierno del país. Y la pregunta es, ¿por qué, sabiendo que eso estaba ocurriendo, por qué el Partido Socialista no quiso, en el año 2016, poner en marcha una mayoría alternativa? ¿Por qué el Partido Socialista permitió que durante 3 años más el Partido Popular siguiera aplicando una política liberticida de recorte de libertades públicas y de recorte de libertades sociales y de derechos sociales? Pues, compañeros y compañeras, porque desde luego la derecha de este país no es confiable, porque nunca va a permitir que nuestro pueblo disfrute de sus derechos. Pero el Partido Socialista tampoco es confiable. El Partido Socialista viene sistemáticamente llevando adelante políticas neoliberales, políticas de recortes, y además ha permitido, ha intentado todo tipo de mayorías parlamentarias para que no fuera posible un gobierno de las fuerzas de izquierda de este país, un gobierno donde Unidas Podemos tuviera un peso trascendental. Y esa es la responsabilidad, ese es el motivo por el cual hemos tenido 3 años más de gobiernos del Partido Popular. Afortunadamente se pudo poner en marcha la moción de censura. ¿Y qué ocurrió cuando se puso en marcha la moción de censura? Pues que nuevamente el Partido Socialista temblaba ante los poderosos. Nuevamente el Partido Socialista era incapaz de desvincularse de las políticas neoliberales, porque no basta con que haya fuerzas de izquierda en el poder, en las instituciones del gobierno. Hace falta que se hagan políticas de izquierdas, políticas de redistribución de la riqueza y políticas de garantía de los derechos. Es decir, hace falta que aquellos que se llaman de izquierda lleven adelante políticas de izquierda. Y ahí es donde el Partido Socialista viene fallando estrepitosamente. Compañeros y compañeras, estamos en un momento en el que puede que todos los esfuerzos que hemos venido realizando en estos últimos años se desvanezcan. En un momento en el que la derecha de este país puede volver a recuperar la hegemonía política y el ciclo político se cierre con una consolidación de esa nueva versión de la derecha franquista de toda la vida, que hoy representa el trifachito del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, que vienen a ser la misma derecha que lleva gobernando este país no 50 años, 500 años ininterrumpidos. Esas fuerzas conservadoras que no han permitido que este país avance, que este país sea un país donde prevalezcan los derechos de las personas. Y tiene mucho más delito tratándose de uno de los países más desarrollados del mundo. En nuestro país hay recursos suficientes para que todas las personas vivan dignamente. Y por eso no podemos aceptar, y es una opción política, no es una necesidad irremediable, no podemos aceptar la precarización de la vida. No podemos aceptar la precarización del empleo. No podemos aceptar que el trabajo temporal se haya convertido en la norma general. No podemos aceptar que mientras que los beneficios empresariales se han incrementado en más de un 64% en los últimos 10 años, los salarios solo hayan subido en estos años un 0,8%, que eso significa empobrecimiento, porque es menor del incremento del IPC. No podemos aceptar que esté desapareciendo el derecho del trabajo que tanto costó a los sindicatos defender y llevar adelante en una lucha desde el tiempo del franquismo. No podemos aceptar que se diga que hoy es igual la relación entre el trabajador joven que va con una bicicleta y la multinacional para que sirven los pedidos. Evidentemente no es una relación de igualdad, es una relación absolutamente desproporcional y donde no se reconocen sus mínimos derechos.
Estamos asistiendo a una situación de empobrecimiento de los trabajadores. En nuestro país ha vuelto a aparecer el fenómeno de la desnutrición infantil, entre los recortes en los presupuestos públicos, en los comedores escolares, el descenso de los salarios, la precarización del empleo, la imposibilidad de acceder a puestos de trabajo dignos, el número cada vez más limitado de trabajadores y trabajadoras que disfrutan de una jornada completa. Resulta que ahora mismo tener un puesto de trabajo en nuestro país no significa salir de la pobreza. Y cuando un trabajador, una trabajadora, no llega dignamente a final de mes, no sale de una situación de exclusión social a pesar de tener un puesto de trabajo, no estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de esclavos que dependen absolutamente de las decisiones en cada momento de los empresarios. Y eso es una democracia, no se puede permitir. Y evidentemente estas situaciones no las va a corregir la derecha de este país. ¿Cuáles son las propuestas de la derecha? La derecha está proponiendo el desmantelamiento de cualquier mecanismo de redistribución social. Ya habéis visto lo que han hecho en la Junta de Andalucía. La primera medida que han tomado es hacer desaparecer el impuesto de sucesiones para los más ricos y rebajar el IRPF también para los que más ingresan. La derecha pretende que los empresarios dejen de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social y que se sustituyan por fondos procedentes del IVA y del impuesto especial a los carburantes que paga cualquier trabajador, cualquier persona de este país, gane más o gane menos. La derecha pretende seguir saqueando, provocando un robo a mano armada a los trabajadores para hacer cada vez más ricos a los que ya son ricos de por sí. ¿Y cuál es la alternativa de nuestro pueblo? La alternativa de nuestro pueblo, desde luego, no es quedarse en casa y no salir a votar. Tenemos un serio problema y las encuestas así lo ponen todavía de manifiesto. A 5 días de las elecciones, los índices de abstención, compañeros y compañeras, son preocupantemente altos. Y son preocupantemente altos precisamente en estos barrios del sur de Madrid, en las ciudades del sur de nuestra comunidad autónoma, es decir, en aquellos lugares donde residen los trabajadores y las trabajadoras, las personas que más necesitan un gobierno que les garantice sus derechos sociales. ¿Y eso qué significa? Pues significa que si esas personas que padecen el recorte de derechos, que no tienen unas condiciones de vida digna, no salen a votar el próximo domingo, al final resulta que el voto de los ricos de este país vale el doble o vale el triple que el voto de los trabajadores. Y eso no lo podemos permitir, compañeros y compañeras. Nuestro principal reto en estos 5 días que quedan de campaña, y eso no es algo que podamos hacer las candidatas, los candidatos o aquellos compañeros y compañeras organizadas en Unidos Podemos, sino es algo que tiene que hacer toda la sociedad madrileña, toda la sociedad española. Nuestro principal reto es conseguir acabar con la abstención, reducir al máximo la abstención en primer lugar. Que en los barrios de trabajadores de nuestras ciudades la abstención se reduzca al mínimo y que desde luego esa abstención vaya a llenar las urnas de votos de Unidas Podemos, porque esa es la única garantía de éxito de nuestras propuestas. Y os pido encarecidamente que asumáis este reto como propio en vuestros ámbitos más cercanos, en vuestros lugares de trabajo, en donde vayáis a estudiar, en los parques, en los bares, donde os juntéis con cualquier persona, con la familia, que les expliquéis que no es verdad, que no todas las propuestas políticas son iguales, que no todos los programas políticos son iguales, que los programas que se incluyen en las propuestas de Unidas Podemos son programas elaborados recogiendo las reivindicaciones de tantas luchas, de tantas iniciativas sociales, de tantas peleas que ha venido dando nuestro pueblo. Nuestro programa no está elaborado en un laboratorio, no está elaborado en un despacho. Nuestro programa es el programa que han presentado las plataformas de afectadas por las hipotecas. Son las propuestas que han presentado los sindicatos, son las propuestas que han presentado las asociaciones de madres y padres de alumnos, son las propuestas que han presentado los taxistas que están en lucha contra la uberización, son las propuestas que han presentado los funcionarios públicos que ven cómo se degradan constantemente los servicios públicos. Unidas Podemos lo único que ha hecho es recoger y organizar las aspiraciones
y las luchas de nuestro pueblo, ponerlas en un programa y darlas como principal arma a los trabajadores, a las trabajadoras, a todas las personas de este país. Por eso, la responsabilidad de construir un país mejor, eso que figura en el lema electoral, la historia la escribe cada uno de vosotros, es una realidad que hay que concretar de aquí a el próximo domingo. Y yo lo que os pido es que encarecidamente os organicéis para convertiros en batallones de difusión, no solamente de nuestras propuestas, sino para acabar con la abstención en los barrios, en los pueblos de la Comunidad de Madrid. Para hacer realidad que realmente las candidaturas de Unidas Podemos sobrepasen con mucho las expectativas de cualquier encuesta y consigamos, como hemos hecho en el acuerdo de presupuestos generales del Estado, forzar la existencia de un gobierno de izquierdas en nuestro país. Ojalá que ese gobierno de izquierdas sea un gobierno encabezado por Unidas Podemos. Y desde luego esperamos que todos aquellos que se dicen de izquierdas se sumen para llevar adelante esos programas, pero con la fuerza que nuestro pueblo tiene que dar a Unidas Podemos para que sea nuestro programa el que garantice realmente la dignidad de un pueblo, los derechos reconocidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Compañeros y compañeras, todas y todos juntos, Podemos, no desfallezcáis esta semana que queda. Todos a la calle, todos a movilizar hasta el último voto y todos a hacer realidad el cambio y a dejar con 3 palmos de narices a todas las fuerzas conservadoras que quieren que Unidas Podemos quede desterrado del panorama político de este país. Vamos a demostrar que hemos venido para quedarnos y para hacer realidad un gobierno al servicio de nuestro pueblo. Adelante, compañeros y compañeras, y todos a votar a Unidas Podemos el próximo domingo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!